Bienvenidos a otro episodio de las charlas de Ático y hoy pues tenemos el gran placer de estar aquí con Alberto Bravo Martín, historiador modernista, autor de Yo el Rey, la historia de Carlos II. Es un historiador que se forma en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, pues yo creo que cabe calificarlo de el auténtico rey de la divulgación sobre Carlos II, este rey tan maltratado históricamente con este mito de que si era tonto, si era feo, si era impotente. Bueno, vamos a ver hoy qué tiene de realidad o de mentira, seguramente más de mentira que de realidad, ese mito con una persona que mejor lo puede contar de todo el mundo, de toda España. Un placer, Alberto, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues yo diría que la primera pregunta es casi que obligada. ¿Por qué Carlos II? Porque no es el rey obvio. Uno piensa, ¿cuál voy a estudiar? Bueno, Felipe II, Carlos V. Carlos II es como el gran despreciado. ¿Por qué él entonces? Bueno, efectivamente, como tú dices, Sí. cuando uno empieza así más de pequeño, Sí. Felipe II, Carlos V son los reyes que más molan, lógicamente. Sí. Entonces, pero yo me preguntaba a mí mismo cuando estaba en la universidad, ¿qué pasa con este señor? ¿Por qué casi no nos enseñan nada? ¿Por qué casi no hay libros? Sí. Y tuve un profesor en la Universidad Autónoma que él era experto en el reino de Carlos II, entonces me empezó a recomendar bibliografía y dije, pues me parece interesante, ¿no? Porque claro, yo me decía, Sí. todo muy decadente, todo muy mal, pero llega a 1700 y realmente está todo igual. Entonces dice, aquí hay algo que no nos están contando. Entonces me llamó la atención, sobre todo me llamaba la atención el tener que descubrir algo, porque yo tenía la sensación de Felipe II, Carlos Sí. V, incluso Felipe IV, estaba ya todo escrito, o eso creía yo, lógicamente, nunca está todo escrito. No, sí. Pero empezó un poco por ahí, ¿no? La curiosidad principalmente, o sea, fue una cuestión de curiosidad. Pues súper interesante. Bueno, también la siguiente pregunta es, ¿qué se va a encontrar un poco pues, el lector en este libro de Yo el Rey? Que también el título yo creo que también es bastante significativo. ¿Por qué se llama también Yo el Rey? Bueno, lo primero, Yo el Rey se llama Sí. porque los reyes firmaban Yo el Rey. Claro. Sí, pero cuando uno piensa, por ejemplo, Carlos II dice, este señor era tonto, no sabía ni escribir. ¿Esto es verdad o...? Sabía escribir. De hecho, en el libro narro precisamente cómo se le enseñó a escribir, cómo escribía. De hecho, hay una imagen de su propia escritura de puño y letra. Y bueno, pues al final vamos a descubrir un rey humano, ¿no? Porque de ahí viene un poco el título. O sea, yo lo que quería reflejar con el Yo el Rey no era solo porque los reyes firmasen Yo el Rey, sino centrarnos en la figura de Carlos II. ¿Por qué? Porque hay muchos libros de Carlos II, algunos muy buenos, súper buenos, pero yo tenía la sensación de que el rey estaba siempre en un segundo plano. Se hablaba del reinado, se hablaba de los ejércitos, se hablaba de la economía, en fin, de mil cuestiones, pero el rey siempre estaba ahí, era como una figura secundaria. Cuando el rey es la figura capital en la monarquía, ¿no? Entonces, era un poco por ahí. Entonces, hay una parte, lo hablaremos, ¿no? Hay una parte biográfica, hablamos del rey, es decir, de él, ¿no? Al principio digo, una persona que amó, que sufrió, que odió seguramente, en fin, que estuvo enamorado. Pues, ¿quién es esa persona que está detrás, ¿no? de ese mito del rey hechizado? Sí, porque es como el gran mito que realmente que estaba hechizado. ¿Tiene esto base histórica? ¿No la tiene? ¿Por qué se dice esto? Sí, sí que tiene base histórica, porque, mira, de hecho, el libro comienza tras el preámbulo, introducción, siempre obligatorios en todo el libro. Lo primero es el peso del hechizo. Bueno, ¿tiene una base histórica? Sí, porque el rey en 1699, cuando está enfermo, no estuvo enfermo toda su vida, luego hablaremos de ello, pero al final de su vida sí estuvo enfermo. Entonces no daban con la clave para recuperarse. Entonces a veces estaba muy bien, a veces estaba muy mal. Entonces él le comenta una vez al inquisidor general, a su confesor, oye, a lo mejor yo estoy hechizado, lo cual no es nada extraño. Siempre lo cuento. ¿Por qué no es extraño? Estamos en la sociedad del siglo XVII, una sociedad absolutamente católica, creyente. Si uno cree en Dios, cree en el diablo. Y esto no es nada extraño. ¿Carlos II creía en el diablo? Sí. Leopoldo I, Luis XIV, sus vasallos. Entonces, él lo comenta y esto se lleva un poquito más allá, ¿no? Se lleva a la Inquisición. Oye, el rey ha comentado que podría ser. La Inquisición al principio no le hace mucho caso. Esto lo digo también porque la gente tiene esa imagen de la Inquisición tan negativa. Y entonces lo llevan un poco de manera escondida, ¿no? El confesor habla con un compañero suyo de religión que está en Asturias y ahí dice, pues mira, yo tengo aquí unas monjas endemoniadas que estoy tratando de exorcitarlas, lo cual tampoco es nada extraño. Aún hoy la Iglesia Católica tiene exorcistas, lo que pasa es que tenemos la imagen esa del exorcista, la película, con la niña que vomita. Con la musiquita. y claro, no es así. Y bueno, él dice, pues sí que dicen que el rey podría estar hechizado. Entonces se inicia toda esta cuestión de los hechizos, que dura aproximadamente un año y medio, un par de años. Se trae un exorcista de Italia, Fray Mauro Tenda, que era un saboyano. Pero ¿qué pasa? Que al final el diablo acaba diciendo que la culpa es de la reina. Claro. Es muy curioso, porque al final no deja de ser una trama política que en base
a un escrúpulo que tenía el rey, una duda razonable para aquel contexto histórico, acaba derivando en que la culpa de todo la tiene la reina, que no tenía hijos, que estaba muy metida en política, como podrán leer los lectores, y bueno, que tenía sus enemigos en la corte. Entonces, al final todo se desmonta, se inicia un proceso contra el propio confesor, Fray Froilán Díaz, que es ese proceso pues, se dio a la imprenta y bueno, tuvo bastante repercusión en Europa y sí que es verdad que al final hay un momento dado en el que el embajador imperial, cuando se abre el testamento, dice, bueno, el rey estaba hechizado, pero bueno, realmente al final él está un poco como exculpando a que el rey hubiese nombrado, ¿no?, a Felipe V, que era, según él, un francés y por lo tanto no era un Austria, de que, pues, bueno, en definitiva, de que el rey hubiese hecho este testamento. Pero al final es una trama política que se hace una bola, que llega a toda Europa y en un contexto bastante complejo, pues al final tiene unas repercusiones que quedan en la historia. ¿Por qué? Porque esto se usa ya en la Ilustración, bastantes décadas después, como un ejemplo para atacar los ilustrados, que pues al final es todo un tema de la razón prima sobre lo que dicen ellos, supercherías. Entonces, para ellos, claro, no van a criticar al campesino. El campesino no. Lo interesante es un rey cuyo proceso de los hechizos tuvo una repercusión importante y un rey que a su muerte, pues, lógicamente tiene unas consecuencias que poco después estallará una guerra europea, que cambiará la configuración de Europa, incluso del mundo. Entonces, bueno, los ilustrados al final empiezan a atacar la figura del rey y de ahí ya la cosa va escalando hasta el siglo XIX y hasta nuestros días, ¿no?, que se crea ese mito, ese peso del hechizo, que por ahí viene el título del epígrafe. Sí, porque realmente da la sensación de que un poco todo este mito que tenemos sobre Carlos II de mal rey inconveniente, como que es un poco propaganda borbónica, que cuando llegan al reino de España, pues realmente tienen que un poco, digamos, hablar mal de lo que estaba antes contra quienes han luchado una guerra. ¿Es esto así o cómo se genera esta propaganda? Mira, yo no estoy de acuerdo con este tema. Lo dicen mucho, lo de la propaganda borbónica. Por supuesto, Felipe V no. El libro acaba con un epígrafe que se llama Felipe V de Austria, que la gente siempre se queda muy impactada. Bueno, efectivamente, la Casa de Borbón llega a España porque son familia de la Casa de Austria y por lo tanto son Austrias también. Por eso aquel título un poco desafiante de Felipe V de Austria, lo cual no me he inventado yo. Hay muchos papeles en aquella época que hablan de Felipe de Borbón y de Austria. Es decir, que no es algo que yo haya creado, ¿no?, para hacer marketing y que la gente compre el libro, ¿no? Realmente se decía. ¿Cómo viene todo esto? Bueno, Felipe V no ataca a Carlos II porque sería echarse piedras contra su propio tejado. Si él dice que el rey era muy malo, estaba enfermo, estaba loco, estaba hechizado, entonces dirían, el testamento que legitima que yo esté en el trono no tiene ningún valor. Claro. Entonces, al final, esto empieza bastantes décadas después. O sea, Felipe V, la gente tiene que tener claro que no es un rey ilustrado. Felipe V es un rey que nace en 1683, es un rey barroco, tiene una mentalidad postridentina, muy católica. La Ilustración llega después, ¿no?, en la década de los 70, de los 80, del siglo XVIII, y digamos, el rey ilustrado, ya incluso hay algún compañero de la universidad que niega incluso que Carlos III sea ilustrado, bueno, pero el primer rey ilustrado en teoría sería Carlos III, que ya es el hijo de Felipe V, ¿no? Entonces hay una mentalidad y luego, lógicamente, todo cambia con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa cambia absolutamente todo y las posteriores revoluciones burguesas. Entonces, yo creo que esta propaganda inicia, pues, por ejemplo, con Voltaire. Voltaire ataca a Carlos II de manera tremenda. O sea, le dice que no tenía ni idea de dónde estaban sus dominios, le llama imbécil, bueno, en fin, no se ahorraban insultos. O sea, en esta época eran así, ninguna contemplación. Y luego esto inicia con la historiografía positivista en el siglo XIX. Claro, al final también tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? Se va iniciando pues esa nueva sociedad que nace en la Revolución Francesa, esa sociedad burguesa. En España, todas las guerras civiles que hay en el siglo XIX, ya si llegamos avanzando hasta el final, el desastre del 98. Entonces, se liga mucho el desastre del 98 con la crisis de 1698. Bueno, en fin, al final hay un contexto, una coyuntura histórica que hace que el rey sea blanco de todas las críticas, ¿no?, para, por así decirlo, pues justificar lo que está pasando en el mundo contemporáneo de aquella época, ¿no?, el siglo XVIII y siglo XIX. Entonces yo creo que es... Y la propaganda no solo viene de Francia, por ejemplo, siempre lo digo, probablemente el principal culpable de la imagen negativa de Carlos II en España sea Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo
a finales del siglo XIX, ¿no? Él es el gran factor de la restauración borbónica. Bueno, escribe ese libro que se llama Historia, la decadencia de España, y las páginas que dedica a Carlos II son tremebundas, que también las encontrará el lector ahí, algunos extractos que son escandalosos. Sí, sí. Bueno, él dice, Carlos II ni siquiera vivió, agonizó durante toda su vida en el trono. Estuvo 40 años muriéndose, lo cual... Lapidario. Pues, lapidario. Entonces, claro, esa imagen, todos sabemos la importancia que Cánovas del Castillo ha tenido en el sistema político educativo español. Y de ahí hasta el siglo XX. La renovación con Carlos II historiográfica tiene lugar hace 20, 30 años. Entonces, claro, ¿qué pasa? Bajo mi punto de vista, que por eso es también un poco por el que empecé a divulgar, que ha habido una renovación en la academia, pero eso no ha bajado a la gente. La gente sigue con esa idea del rey tonto, el rey hechizado, el rey enfermo. Entonces, claro, la decadencia, todo eso que en la universidad se da ya por finiquitado, entre la gente, digamos, de la calle, no. Entonces, yo sentía ahí, claro, yo ahí sentía la necesidad de divulgar, de escribir el libro, y antes, pues, todo el tema del blog, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, pues has estado hablando, por ejemplo, pues de esa falsa decadencia, por así decirlo, pero lo cierto es que con Carlos II se recupera la economía, y también hay que tener en cuenta que después de su muerte hay una parte de España que lucha por los Austrias. Seguramente eso es porque había habido un buen sistema antes y que quería mantener. Entonces eso es algo que no cuadra, y quizá podías hablar de ello también. Sí, pues mira, efectivamente hay una recuperación económica. Bueno, lo primero de todo, también para que nos esté viendo, la monarquía de España no era solo Castilla, era en muchos sitios. Por ejemplo, en tiempos de Carlos II, lo que es la corona de Aragón vive un buen periodo económico, el reino de Nápoles, los Países Bajos, Milán, los reinos de Indias, lo que es América, viven un esplendor económico. Entonces, cuando se habla de esa recuperación económica hay que ceñirla a Castilla. Evidentemente, Castilla era la que sostenía el peso del imperio, de la monarquía, y bueno, el reinado de Felipe IV fue un reinado en el que todos los años de ese reinado se estuvo en guerra. Sí. Y el peso fiscal, el peso económico, el peso humano caía sobre Castilla, también sobre Nápoles, pero principalmente sobre Castilla. Hubo un problema muy grave con la moneda. Se empezó a introducir lo que se llama moneda de vellón, que es una moneda pues, de cobre. En principio hay una aleación con la plata, luego aquello al final acaba siendo solo cobre, y es una moneda que se usa pues, para el día a día. ¿Qué pasa? Que la monarquía recibía moneda en vellón y pagaba en plata. Eso estaba desajustando completamente las balanzas, ¿no? Entonces se llevan a cabo en el reinado de Carlos II pues, reformas necesarias. Curiosamente, reformas necesarias que se sabe que van a tener un impacto negativo en el corto plazo, pero que van a ser positivas en el largo plazo. Esto es interesante porque, por ejemplo, en la política actual, pues los políticos saben, hay elecciones en 4 años. En esta época el rey iba a estar siempre, por lo tanto no había problemas de qué va a pasar dentro de 4 años. Entonces decía, bueno, voy a estar mal ahora, pero después voy a estar bien, ¿no? Entonces se aplicaron las reformas, las pragmáticas de la moneda de 1680-81, que lo que pretendían era retirar esta moneda de vellón, introducir moneda de mejor calidad. Y finalmente la pragmática de la plata, que lo que busca es equilibrar la plata castellana con la plata europea, y esto hace que se sea más competitivo a nivel comercial. Entonces, evidentemente, se sufre al principio, pero posteriormente la economía se reflota, y además es una época en la que hay una mentalidad reformista continua. De hecho, yo muchas veces he hablado de manera así un poco desafiante de Carlos II el reformador, porque todo el mundo tiene la imagen, ¿no? El rey reformador es Carlos III. Bueno, en esta época se inician muchos procesos sobre crear industrias textiles, en fin, promocionar. De hecho, por ejemplo, hay varias pragmáticas para que un grande que entrase en oficios viles, se decía en aquella época, ¿no? Lo de trabajar con las manos, etcétera, pues que no perdiese su grandeza. Se busca un poco ese protomercantilismo, sin el protomercantilismo, y sobre todo pues, incentivar la economía de Castilla. Insisto, en otras partes de la monarquía esto no pasaba. O sea, en otras, por ejemplo, en Cataluña se vivía un momento de esplendor, en Nápoles, en América aquello era impresionante. México y Lima en estos momentos son las grandes metrópolis del mundo, son las Nueva York de hoy en día. Entonces, por eso digo que siempre hay que contextualizar la decadencia, dónde y cómo. Claro, porque tendemos a pensar como imperio español y básicamente nos centramos solo en España y concretamente en Castilla, pero es que nos olvidamos que el rey de España también era el rey de los Países Bajos, rey del Franco Condado, rey de Nápoles, rey de este territorio tan sitio que conquista en el Marquesado de Finale, rey en Filipinas, rey en Carolinas, Marianas, que es el momento en que se conquista, rey en México, en Perú, en todas partes, en cada parte pues tenía su distinta dinámica. ¿Cómo era un poco el funcionamiento del imperio español, por así llamarlo, por decirlo de manera sencilla, rápida,
¿Cómo funcionaba? Porque la gente a lo mejor piensa, bueno, pues el rey decía tal, se hacía esto y ya está, pero ¿cuál era el sistema? Sí, ahí también en el libro dedico unas cuantas páginas a explicar esto porque creo que es algo que nunca se explica y la gente no entiende. Bueno, por supuesto estamos en una monarquía ejecutiva y por tanto el rey reina y gobierna. El rey está en la cúspide y por encima del rey, en la mentalidad de la época, solo está Dios, no hay nadie más. Y por debajo del rey, ¿cómo se organiza la monarquía? Bueno, por debajo del rey teóricamente está el Consejo de Estado, que está formado por grandes de España y por lo tanto son primos del rey, tienen tratamiento de primos, el duque de Medinaceli, el almirante de Castilla, el condestable de Castilla, bueno, en fin, todas las grandes casas, nombres que nos suenan a todos, Mendoza, Velasco, en fin, familias, los duques del Infantado. Y por debajo están los consejos temáticos y territoriales, Consejo de Castilla, Aragón, de Italia, el Consejo de Órdenes, el Consejo de Hacienda. ¿Cómo funcionaban las cuestiones? Bueno, y luego entre ellos están los secretarios, que ahora hablaré que tienen un papel fundamental, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Pues bueno, llegaba alguna cuestión y normalmente pues, podía llegar al consejo temático territorial que correspondiera. Si era una cuestión de Italia, si era una cuestión de Hacienda. Se trataba ahí normalmente, eso por vía de los secretarios llegaba al rey. Entonces, el rey tiene una figura a su lado que se inicia a desarrollar en tiempos de Felipe IV principalmente, pero que ya en esta época tiene un papel fundamental, que es el secretario del despacho. El secretario del despacho, como su propio nombre indica, despacha con el rey. ¿Y qué es despachar? Pues despachar es ver los papeles, ¿no? Y ver qué hacemos con ellos y firmarlos, ¿no? Bueno, muchas veces el rey al final lo que hace es lo remite al Consejo de Estado, ¿no? Que es el máximo órgano consultor de la monarquía. Entonces, ellos reciben todos estos papeles y debaten y votan. Y elevan una consulta al rey, ¿no? En el Consejo de Estado, además, había dos secretarios. Un secretario de la parte de Italia y un secretario de la parte del norte. La parte del norte era muy amplia. Es todo lo que está al norte de los Pirineos. O sea, podía ser desde Rusia hasta Francia, ¿vale? O los Países Bajos. Entonces, normalmente ahí, bueno, se votaba y iba nuevamente al rey. Entonces, el rey ya resolvía, ¿no? Normalmente, las consultas del Consejo de Estado se ve de hecho, en el libro se verá una imagen, una consulta hológrafa, que significa de su puño y letra del rey, ¿no? Respondía a lo que él quisiera. Es decir, la gente votaba, recomendaba al rey hacer algo, pero el rey podía hacer completamente lo contrario. Es decir, que no pensemos que el rey siempre hacía caso a los consejeros. De manera general sí, pero ¿Era un rey con personalidad en ese sentido? Sí, o sea, él, por ejemplo, hay cuestiones en las que lo más común es que el rey dijera con el consejo, o como piensa el cardenal Portocarrero, pero con el apunte del conde Oropesa, ¿no? Pero otras veces hacía lo que quería. Por ejemplo, en el libro hablo de una cuestión bastante interesante. Se está nombrando al castellano de Milán. Se eleva el gobernador de Milán, el castillo de Milán, que seguramente mucha gente conoce, ha estado allí de vacaciones. Bueno, pues el gobernador de Milán manda una terna, es decir, un grupo de personas, eso va al Consejo de Italia, en el Consejo de Italia votan y va al Consejo de Estado. Todos votan. Y el rey dice, no, yo voy a poner a otra persona, que casualmente es un hermano natural suyo, que es Fernando Valdés. Entonces, el rey hace caso omiso de lo que dicen los consejeros y nombra a su hermano natural castellano de Milán. En ese sentido, él tenía personalidad. Al rey se le achaca mucho que es un poco vago, que va poco al despacho. No sé si se puede decir de muchos reyes, ¿eh? Se puede decir de muchos. Se decía lo mismo de Felipe III también, ¿eh? Sí. Pero es verdad que hay reyes pues, como Felipe II, Felipe IV, sí, burócratas. Burócratas. Sí. Eso no significa que no supiera ser rey. Yo insisto mucho en este tema. El rey... Porque además, ¿qué significa ser rey? Claro, ¿qué significa ser rey? ¿Ser rey es solo despachar? Sí y no. Rey también es representar la majestad. Un rey era rey 24 horas al día, 7 días a la semana. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, todo el mundo estaba con sus ojos puestos en el rey. El más mínimo gesto, una tos ya podía ser el rey, está enfermo, ha tosido, se va a morir. O sea, esto funcionaba así. O el rey, cuando un embajador X le ha dicho tal, ha sonreído, esa sonrisa, ¿qué significa? Entonces, lo que se buscaba del rey era no que representase la majestad continuamente, ¿no? También en los actos religiosos. Claro, en una misa, el rey era la figura central. Claro. Se escondía detrás de la cortina, que eso también se narra en el libro, ¿no? Que no pensemos en una majestad escondida. Muchas veces se ha hablado de Felipe II, el rey escondido, el rey... Bueno, era una manera un poco de elevar a la divinidad al monarca. Pero... Bueno, en ese sentido, él, pues eso, los ojos de todos estaban escudriñando y eso significaba que él debía tener una autodisciplina muy importante. Por eso yo digo, ¿Carlos II fue un mal rey? Bueno, depende, a lo mejor en el consejo, o mejor dicho, en el tema del despacho sí, pero en el tema de representar la majestad, todos los embajadores destacan que el rey emana majestad, que sabe ser rey. Sí. Él es una persona pues, absolutamente austera en el gesto, porque, insisto... Y de pocas palabras. ¿Esa austeridad era propia de la corte española o también del resto de las cortes? Bueno, a ver, la austeridad
de la corte española sí que tenía cierto... Proverbial, igual. Sí, era proverbial. Sí. En otros sitios era más relajado. A ver, Versalles, por ejemplo, una corte... Es que tenemos que pensar que Versalles era un palacio de campo, entonces la gente estaba en el campo y estaba más relajado. Eso también pasaba en la corte española, es cuando el rey estaba en Aranjuez, era distinta la etiqueta cuando estaba en el Alcázar. Pero bueno, sí que se habla siempre de que el rey de España es parco en palabras, de que es una persona rígida casi como una estatua. Se dice Carlos II, se dice Felipe IV, pero era algo buscado, es decir, que el rey no podía decir más de 3 palabras porque ya se iba a malinterpretar. Y el rey no hacía ningún gesto, pero no porque el rey tuviese algún problema, sino porque, insisto, es que hasta una sonrisa se podía interpretar en ese sentido. Entonces, de Carlos II como de Felipe IV y de Felipe II se dice que son estatuas prácticamente. Pero oye, eso no significa que el rey fuese un rey aburrido, que él también... Eso es cuando estamos hablando de cuestiones de Estado. Luego el rey era un rey bastante divertido, que en el libro también... Por ejemplo, ¿alguna anécdota así suya? Bueno, pues por ejemplo, cuando hay el embajador imperial y a finales del reinado le está insistiendo mucho con que nombre al archiduque gobernador de Milán, el rey le dice... Mira a su mujer que está allí, Mariana Neuburgo, y dice, mujer, este conde aprieta mucho. O sea, está ahí. O sea, que él también tenía su sentido del humor. Luego, por ejemplo, viene un pintor alemán que es John Klostermann, y viene a finales del reinado, en 1699, que por cierto dice que ve al rey y que está como una rosa. Dice, le he visto con muy buena cara. Dice que le inunda preguntas, porque al rey le gustaba mucho la pintura, entonces le pregunta para arriba, para abajo. Además le dice, había un enano por ahí, es un cuadro que está en el Prado, hay un enano con una cacatúa en el Prado y está conservado ese documento en el cual el rey le dice que pinte a ese enano con esa cacatúa. Y además le dice, pues me gusta y además píntanos a mi mujer y a mí. Esos retratos también están en las imágenes que están dentro del libro, ¿no? Que se ve al rey de cazador y a su mujer. Pues bueno, pues vemos que el rey, depende del contexto, pues se salía un poco de la etiqueta. Claro. ¿Y cómo eran sus relaciones pues, más cercanas, más íntimas con la gente que conocía? Bueno, pues a ver, hay un profesor mío que siempre decía que el rey no tenía amigos. Es decir, que un rey no podía tener amigos. Pero también sí que es verdad que a veces se dice el partido de los amigos del rey. ¿Quién eran los amigos del rey? Los más cercanos. Por norma general, el sumiller de corts, los gentiles hombres de la cámara. El sumiller de corts, ¿qué pasa? Que por norma general el duque de Medinaceli al principio es una persona más mayor que él. Entonces cuesta. Pero los gentiles hombres de la cámara, los ayudas de cámara, son gente un poco más cercana a su edad. Entonces eso facilita, ¿no?, un poquito que haya, no sé si amistad, pero sí que haya una cercanía. Luego, por supuesto, está su familia más cercana. Su madre es la persona más importante de su vida y luego sus mujeres. Él estaba tremendamente enamorado de María Luisa Orleans, poco menos enamorado de Mariana de Neuburgo, pero él fue siempre, en ese sentido, un caballero. Siempre la respetó. Bueno, discutía mucho, pero bueno, esto como todos los matrimonios, discutían. Es verdad que en la época de María Luisa Orleans estaba un poco el atontamiento del amor juvenil, los dos eran adolescentes prácticamente, entonces eso se les critica mucho, ¿no? El rey está completamente obnubilado además, María Luisa dicen que era una mujer muy, muy hermosa, entonces bueno, él estaba, la primera chica con la que estaba, lógicamente, y la Neuburgo, pues bueno, tenía una personalidad más fuerte, discutían, pero él siempre la respetó. Entonces, digamos que en ese sentido sí que había personas, y luego él es muy curioso, porque tenía personas a las que quería mucho fuera de su familia. Por ejemplo, el duende, por ejemplo. Claro, el duende, pero luego estaba también Nicolás Pertusato, el enano de las Meninas. Pues él le quería mucho, más le llaman Nicolás, que es muy curioso que el rey llame a alguien por su nombre. Luego tenía otros enanos por ahí. Los enanos eran... La gente tiene una imagen de que los enanos pobrecitos, pero realmente la familia real les quería mucho. Había unos enanos suizos por ahí que el rey los adoraba y la reina, de hecho muere uno de ellos y se dice que la reina está llorando, que el rey está muy compungido, es decir, los consideraban parte de su familia. Con Valenzuela, por ejemplo... A ver, claro, Valenzuela tenía muy buena relación con su madre, no tanto con él. ¿Valenzuela? ¿Cuál era su cargo? ¿Cuál era su...? Bueno, Fernando de Valenzuela, para que los que nos estén viendo, el duende de Palacio, ¿no?, que es otro de los personajes, porque aquello del duende ya da mucho morbo. Bueno, a ver, Valenzuela es un personaje, él es napolitano, de orígenes malagueños, que bueno, entra en la corte gracias a que se casa con una dama de la reina, de Mariana de Austria, la reina madre. Y poco a poco se va ganando el favor de la reina madre y eso es lo que le da el sobrenombre del duende, ¿no? Porque se mueve por palacio, pasa información, he oído que, ¿no?, los mentideros, tal. Entonces esta información a la reina le interesa. ¿Cuál era su papel? Pues él fue poco a poco creciendo. Al principio tiene cargos pequeños, como un caballerizo de la reina, luego le mete como introductor de embajadores, eso ya le da un rol, luego lo mete en el Consejo de Italia... Y poco a poco va ascendiendo hasta que le da un título de Castilla y ya hay un momento dado que está ejerciendo como primer ministro.
primer ministro, ¿por qué? Porque despacha los asuntos de Estado. Y ahí ya es cuando le da la grandeza a España, es cuando los grandes ya revientan, porque los grandes tenían... Bueno, obviamente estamos en una sociedad clasista. ¿Quién es esta persona para que ahora sea un grande? Mi abuelo estuvo en la Reconquista. Bueno, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Estas genealogías de los grandes. Entonces, para ellos es un insulto absoluto. Pero bueno, Valenzuela es este personaje que sí que va creciendo poco a poco al abrigo de la reina. Claro, si la reina no es nada. Entonces esto hay que... Bueno, también incluso le da... ¿De la reina madre, perdona? La reina madre, Mariana de Austria, él es su gran protectora. Él le empieza a introducir, ¿por qué? Porque ha caído Neidhart, Juan Everardo Neidhart, entonces ella necesita otra persona un poco en la que apoyarse, está un poco sola, digamos. Entonces Valenzuela es una figura, además era un personaje muy inteligente. Claro, ahí tiene una imagen muy negativa, pero un personaje inteligente. Era una persona que supo hacerse carrera y además debía ser una persona muy culta, porque cuando le mandan preso a Filipinas comienza a escribir. Él empieza a escribir escribía poesía, escribía prosa. De hecho, hay algún historiador por ahí que le considera el padre de las letras filipinas. No sé si tanto, pero que parece ser que era una persona bastante capacitada. Le encantaba el teatro, le encantaba el arte, empieza a crea una corte festejante que se decía en aquel entonces. Entonces, es un personaje que realmente es muy interesante y que va mucho más allá de esa imagen negativa del duende de palacio. Sí, porque además, más allá del propio Carlos II, que es una persona pues, fascinante con todas sus contradicciones que tiene, hay un montón de personajes también súper interesantes. Hemos hablado de Valenzuela, no hemos hablado, por ejemplo, de Don Juan de Austria, que también es clave, no hemos hablado demasiado de las dos reinas. ¿Cuáles eran un poco los personajes clave pues, del drama, de las intrigas palaciegas de Carlos II, que seguramente no eran los mismos cuando era un niño que cuando pues, está reinando más adelante? Claro, cuando era un niño, los personajes claves, por supuesto, son su madre, Don Juan de Austria, que es su hermano. Son hermanos, solo de padre. ¿Hermano? ¿no? Vale. Muchas veces se dice hermanastro, no eran hermanastros, eran hermanos, tenían la misma sangre, solo de padre, porque lógicamente era un hijo ilegítimo habido con una actriz. Entonces, Don Juan es un personaje capital, es un personaje fascinante, porque la carrera política y militar que tiene el reinado de Felipe IV ya es de... Bueno, si fuese inglés ya tendríamos una película en Hollywood, seguramente, Don Juan, porque es un personaje y los amores que tuvo cuando estuvo en la corte de Francia, con Luis XIV, etcétera, porque pasa por ahí. De hecho, cuando pasa volviendo en Flandes, todavía en tiempos de Felipe IV, y pasa por Francia, las damas francesas se quedan obnubiladas. Decían que era un señor bajito, un poco rechoncho, pero que era muy apuesto, ¿no? Que era unas maneras cortesanas excelentes, ¿no? Un caballero. Entonces todo el mundo se queda impactado y dice... Es que evidentemente es el hijo del rey, porque entonces, tiene ese aura, ¿no? Que se dice ahora. Bueno, otros personajes fundamentales, bueno, Don Juan, por supuesto, está durante la menor edad todo el rato atacando a la reina hasta que consigue alzarse al gobierno, un gobierno de 2 años, pero muy importante porque inicia las reformas. Y luego personajes, el duque de Medinaceli es el sumiller de corps desde que se monta la casa del rey. Y de hecho, cuando muere Don Juan, es el que está mejor posicionado y asciende al primer ministerio. No era un personaje... Claro, era sumiller de corps y esto significa que estaba todo el día al lado del rey, porque el sumiller de corps básicamente es el jefe de la Cámara del Rey. La Cámara del Rey es las estancias privadas del rey. No nos imaginemos un piso de 40 metros cuadrados como los de hoy, sino un sitio bastante grande con todos los gentiles hombres. Y bueno, Duque de Medinaceli, un personaje fascinante. Luego tenemos otros personajes que hay en aquella época, el condestable de Castilla. Yo hablo mucho de él en el libro porque me parece que también es un personaje bastante opacado, pero él desde los años 60 hasta que se muere en 1696 tiene un papel clave en el Consejo de Estado, es el mayordomo mayor del rey, por lo tanto casi todo lo que pasa en Palacio pasa por él. Luego, pues bueno, hay otras figuras como el Duque del Infantado, el Duque de Pastrana, que luego es Duque del Infantado, que hay un retrato conocido en el Prado vestido de negro con un caballo, etcétera. Pues es un personaje, eso es uno de los grandes amigos del rey, por ejemplo, también. Él está muy cercano a él y es el que manda a Francia para entregarle la joya nupcial a María Luisa Orleán. Y esto lo digo para la imagen de decadencia que alguna gente tiene. Cuando él llega a Fontainebleau y se asoma a Luis XIV a la ventana y le ve llegar con un séquito de caballos, el vestido con todo lujo, en las fiestas repartiendo monedas de oro entre los cortesanos, la gente queda alucinada. Dice, claro, la riqueza del rey de España, este es un grande de España. Claro, y tenemos esa imagen de... No sé si la corte francesa, yo a veces digo que es una... que nadie me interprete, pero es una corte de nuevos ricos. ¿No? Hemos visto ahora esto de Donald Trump, que ha puesto el despacho oval todo de oro, etc. Pues
era un poco Luis XIV en aquella época. Sí, impresionar. Exacto, pero la corte realmente, donde, claro, ¿no? Ahora diríamos, esto es Londres, ¿no? Cuando vas a ver al rey de Inglaterra o a la reina de Inglaterra respecto a Estados Unidos. Pues claro, aquello era, la corte de España era la corte impresionante. Y los grandes de España eran grandes ya desde... All money. All money. Entonces, claro, cuando llega Luis XIV se quedan alucinados. Por supuesto, las reinas, María Luisa de Orleans, Mariana de Neuburgo, en fin... Hay otras damas que están por ahí, ¿no? Cuando él es más pequeño, el aya del rey, etc. Bueno, hay una pléyade de personajes que todos, o sea, cada uno de ellos es fascinante, tienen roles capitales. El propio Everardo Neithard también es un personaje muy importante. En fin, hay hermanos naturales del rey, hay un epígrafe dedicado a los hermanos del rey, está el obispo de Málaga, que es igual que Felipe IV, hay un retrato también en el libro, es igual, no podía negar que era hijo de Felipe IV. Él se le quiere elevar incluso al primer ministerio, es un señor muy inteligente, formado. Casi todos los hombres de religión eran gente muy formada, estudiaban teología, cánones, etc. Bueno, en fin, hay personajes que dan todos de ellos para películas y que rodean al rey. Entonces, lógicamente, eso da lustre al propio monarca. Y de las 3 mujeres de su vida, su madre, la primera reina y la segunda reina, ¿cuál sería la más importante? Bueno, a ver, yo creo que... Mariana de Austria es... Que fue la primera reina. Bueno, fue su madre Mariana de Austria. Bueno, primera reina era... Sí. En aquella época se hablaba de reina madre y reina reinante. La reina madre, lógicamente, es Mariana de Austria, y la reina reinante, o reina joven, a veces también la llaman reina joven, pues son María Luisa Orleans o Mariana de Neuburgo. Yo siempre digo que la mujer más importante de su vida fue su madre. Porque es una persona que tiene un ascendiente sobre él importante y es el espejo en el que ella se mira. ¿Tuvo impacto positivo o negativo? Bajo mi punto de vista tiene un impacto positivo porque es la que transmite la herencia, el capital dinástico e ideológico de la Casa de Austria. Es que Mariana de Austria es la última gran Austria, es decir, podemos pensar en esas grandes mujeres, María de Hungría, Margarita de Parma, María de Austria, Isabel Clara Eugenia, todas esas mujeres impresionantes, ¿no? Porque las mujeres en la monarquía de España y en concreto en la Casa de Austria tienen un papel clave y ella es la última, es la gran matriarca, es como, digamos, la defensora de la dinastía, ¿no? Y yo creo que esos valores de religiosidad, de orgullo, de pertenencia a esa sangre se los transmite ella. Y luego también ella es la que hace de cuña entre Felipe IV, que se empieza a considerar una época dorada, y Carlos II. Ella ha vivido esa época, ha sido protagonista, era la reina. Entonces, ese saber hacer, ese know-how que diríamos ahora, se lo transmite ella. Las reinas reinantes, las reinas jóvenes, pues tienen un papel... Mira, María Luisa de Orleans muchas veces se dice que tuvo escaso papel político. La verdad es que yo cada vez estoy más convencido de que ella tuvo un rol político importante cuando llegas muy joven, pero según pasan los años, especialmente a partir del año 1684-85, ella está metida de plena en las cuestiones políticas, en las intrigas para hacer caer o mantener al primer ministro, en que los embajadores extranjeros la busquen para favorecer sus causas. Y Mariana de Neuburgo, por supuesto. Mariana de Neuburgo, desde el día 1 que llega a la corte, que prácticamente cuando llega a la corte hace que caiga el conde de Oropesa, está metida en política. Y por eso el diablo, cuando hablábamos antes de los hechizos... la intriga de antes. Claro, le echa la culpa a ella, porque tiene muchos enemigos, tiene muchos partidarios, como el almirante de Castilla, pero ella ha venido con una camarilla que se llama de personajes alemanes, flamencos, que son un poco como el duende, ¿no? Advenedizos, que se dice. Entonces, los grandes no soportan que estos personajillos que están por ahí y que son extranjeros, además, estén copando tanto poder. Entonces, ella se enfrenta con el cardenal Portocarrero, se enfrenta con muchos, en definitiva, pero tiene un rol fundamental. Y eso es lo que hace que antes de que llegue Felipe V a la corte, él y Luis XIV estén dando órdenes de que salga de Madrid. No la quieren ni ver. Si tuvieras que elegir un rasgo de personalidad de Carlos II, que sea llamativo, ¿cuál sería como así el más...? Bueno, yo lo que decía un poco al principio, yo creo que Carlos II fue una persona en el trabajo, y eso se le critica siempre, no se le dice que sea incapaz, pero sí se le dice, vamos a hacerlo fácil, que era vago, que le gustaba poco trabajar. Pero por otra parte, destacan de él pues, un poco esa autodisciplina, ¿no? Ese representar la majestad. También hablan de él de que es un rey bondadoso y piadoso. Todos destacan de él de que es una persona buena. O sea, que es, cuando es un poco adolescente, que en la edad del pavo siempre dicen que ha tenido algunas, pero siempre se habla de él que es una persona buena, que trata bien a sus vasallos, que trata bien a sus cortesanos. Y luego lo de la autodisciplina, es decir, sus maneras cortesanas excelentes, su manera de mantener la etiqueta. Entonces yo diría, por eso digo, es un rey que fue rey, que supo ser rey. Se le puede achacar que fue un poco vaguete, que no incapaz, porque cuando él se ponía hacía las cosas,
pero que tenía esa capacidad, ¿no?, de autodisciplina fundamental, ¿no? Entonces, y además creo que era una persona bastante alegre. También tenemos esta imagen de un rey triste, para nada. Carlos II era un rey alegre, fue feliz, amó, disfrutó de la música, disfrutó del arte, disfrutó de la comida. Él era una persona que le gustaba el buen vivir también. Es decir, que él siempre se comenta, por ejemplo, que después de comer le gustaba estar en su cámara escuchando música de violines, etcétera. Le gustaba ir a los toros, le gustaba la comedia, ¿no?, etcétera. Que, en fin, que no era una persona triste, al contrario, era una persona bastante alegre y además también le gustaba un poco, yo creo, el calor de los vasallos, ¿no? Porque él también, a pesar de lo que se dice, salió a montar a caballo de manera pública, acudía, ¿no?, en carroza a los distintos lugares, interactuaba un poco con la gente. Entonces, no tenemos que tener esa imagen del rey triste. Yo en esto insisto mucho porque también la gente piensa que era un reinado triste, oscuro, todo negro, ¿no? Esos retratos que nos han llegado y esos retratos no quieren transmitir esa idea, pero es la idea que nos ha llegado un poco hoy, ¿no? Porque al final el contexto cultural en el que vivimos nos lleva a pensar de esta manera. Y un poco de los diferentes territorios así de la monarquía de España, ¿cuál sería el que más cariño le tenía a Carlos II y cuál el que quizá no le tenía particular aprecio? Bueno, yo creo que todos los vasallos le tuvieron aprecio, realmente. Vamos a ver, por ejemplo, en Cataluña él tuvo... Es verdad que hay una corriente historiográfica en las últimas 50 años que ha llevado a pensar que el rey era muy amado en Cataluña. Es verdad que en Cataluña también hubo revueltas en tiempos de Carlos II, ¿no? Los barretinas, etcétera, etcétera. Sí. Pero sí que es verdad que por el tema de la guerra de sucesión quedó un poco... Los austracistas recordaban la época de Carlos II con cariño, ¿no? Por eso el libro acaba, ¿no?, con una frase de Narciso Feliu de la Peña que dice: Carlos II es el mejor rey que tuvo España, ¿no? El único que dio su sangre por los españoles. Pero él fue también muy amado especialmente en los reinos de Indias, bajo mi punto de vista, tanto en México como el Perú, porque es cuando se le empieza continuamente a tratar de emperador de América, de Inga, se le equipara con los incas, ¿no?, con la realidad. Se le da el título de Inca. De Inca, sí, se le llama Carlos II Inga y emperador de América. ¿Pero él lo asume, ese título? No lo asume en el sentido... Los reyes de España nunca... Por eso yo siempre me opongo mucho a lo de Imperio Español. Siempre digo Monarquía España, porque imperio solo había uno, ¿no?, que era el Sacro Imperio. Entonces, claro, hubo muchos intentos de elevar a emperador al rey de España, especialmente con los reinos de Indias. Emperador de Indias, emperador de América, se repite continuamente. Y él se le quiere vincular, legitimar, porque al final la cuestión... Al final todos sabemos que la sociedad en la que vivimos ahora todo crea debate, ¿no? Ahora hemos tenido visitas de Estado, de no de Estado a México y ha habido un debate político, ¿no? Pero ellos buscaban legitimar, ¿no?, esos dominios. Y entonces la manera de legitimar es vincularse con la realeza incaica. Entonces, desde allí, especialmente algunas élites indígenas le empiezan a dar el tratamiento de Inga y un montón de genealogías incaicas en las que vemos a los distintos reyes incas y acaban enlazando, ¿no?, con los reyes de España hasta Carlos II, Felipe V. Y lo de emperador de América pues pasa un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Que durante el reinado de Carlos II lo que se llamaba la nación india empieza a tomar conciencia a sí misma de su peso en la monarquía. Y el hecho de que el rey se reivindique, ¿no?, como Inga, como emperador de América, es dar precisamente importancia a estos pueblos. Durante el reinado de Carlos II se consigue lo que se llama la cédula de honores, que equipara la nobleza indígena con la nobleza castellana. Por supuesto, esto no tiene efecto inmediato, porque a lo mejor alguien dirá, bueno, pero hubo... No, también otro debate habitual, ¿había abusos de los indios? Sí, por supuesto. Si es que el propio Carlos II está continuamente en el Consejo de Indias emanando leyes para que precisamente no se abusara de los indios. Pero, evidentemente, el rey se preocupa, también se preocupa por los esclavos negros. No nos pensemos que Carlos II también era un proto-antiesclavista, porque eso es una imagen completamente anacrónica, pero sí que se preocupaba por estas cuestiones. En Nápoles el rey es muy celebrado también. En definitiva, yo creo que fue un rey bastante... Además, tuvo una rebelión bastante importante durante Felipe IV más años. Durante Felipe IV. Es que precisamente el reinado de Carlos... Yo creo que es algo que se pasa por alto. El hecho de que tantos territorios que se rebelaron durante Felipe IV luego se consigan pacificar y se consiga que sean territorios fieles a la monarquía de España después. Efectivamente. Bueno, en ese papel, en esa cuestión tuvo un papel relevante don Juan de Austria, precisamente. Sí. Y con Carlos II se logra eso. Hay revueltas, que la gente no nos entienda. Sí. De hecho, en el libro hablamos de revueltas, pero muchas de las revueltas al final siempre es lo mismo, ¿no? Viva el rey, muera el mal gobierno, ¿no? Entonces, la figura del rey es una figura divina, no se toca. Pero es verdad que con Felipe IV hay una tensión enorme en la monarquía, implosiona pues, por la guerra, que lo hablábamos antes. Están 45 años de guerra continua, alojamientos de tropas, subidas de impuestos. Todo eso se trata de
Por eso, sobre todo en tema de Cataluña, etcétera, se hablaba hace unos años del neoforalismo, que ahora se ha superado bastante esa cuestión, pero evidentemente la monarquía busca tratar con mayor delicadeza a los reinos, ¿no? Trata un poco de dialogar, lo cual no significa que también aplique la mano dura, porque, por ejemplo, en Mesina, todo el mundo se acuerda de la nueva planta en Cataluña, en Aragón, ¿no? En tiempos de Felipe V. La primera nueva planta tiene lugar con Felipe V. La revuelta de Mesina, se arrasa el Senado, se le quitan todos sus fueros y se aplica una nueva planta. La primera nueva planta se produce en Mesina, que es una ciudad de Sicilia, ¿no? Tras la revuelta de 1678. Es decir, pero no obstante, al final el rey en la Edad Moderna era visto como un padre. Entonces el padre te puede castigar, pero luego es tu padre y te quiere y quiere que mejores, que crezcas, etc. Entonces siempre esa imagen de paternidad existe. Entonces Carlos II siempre se proclamó su imagen como padre de vasallos, ¿no? Entonces es un poco la idea. Te puede castigar porque es tu padre, pero te quiere porque es tu padre también. A mí me gustaría hablar un poco de América, porque normalmente de América sabemos pues, la conquista y la independencia, pero no sabemos lo que se produjo entre medias, y este es un momento en el que yo creo que América tiene un papel capital en lo que es la monarquía de España. Pues sí, un poco lo hablábamos antes, ¿no? Ese inicio de la utilización del título de emperador de América, emperador de las Indias, etc. ¿Qué pasa en América en estos años? Pues bueno, los reinos de Indias viven una expansión económica importante, es decir, son sociedades cosmopolitas, ¿no? Las que conviven españoles, criollos, indios, mestizos, chinos, esclavos negros, etc. En fin, es una sociedad bastante viva en lo cultural, en lo étnico, pero a pesar de ello se vive con paz, ¿no? Es decir, que al final, es verdad que también hay enfrentamientos, lo digo porque a lo mejor alguien nos critica, también había. No, pero de manera general se convive, por lo menos, ¿no? De manera ciertamente pacífica. Y claro, se vive un boom económico, ¿por qué? Es verdad que los reinos del Perú han decaído un poco respecto a épocas anteriores, pero México vive ese boom, ¿no? Es que México, si lo situamos en el mapa, está entre Asia, el Pacífico, Europa, entonces está en el centro de todo. Las minas, ¿no? Las minas de oro y de plata, tenemos también el comercio del palo de Campeche, y eso también lleva a que se vaya, bueno, también hay un boom, ¿no? A nivel de agricultura, etcétera, etcétera, y se van expandiendo las fronteras norte, ¿no? Septentrionales, la Nueva España, lo que hoy sería el sur de Estados Unidos, Arizona, Texas, incluso México, Florida, California. Se inicia la expansión y la colonización en tiempos de Carlos II. Además, todos estos territorios se inician de la misma manera, ¿no? Lo que es la conquista, ¿no? Con una alianza entre la corona y la Iglesia, principalmente la Compañía de Jesús, pero también los franciscanos, ¿no? Y este modelo se reproduce también en el Pacífico, ¿no? Con las Islas Marianas y las Carolinas, que no se llaman Marianas y Carolinas por casualidad, se llaman las Islas Marianas por Mariana de Austria y Carolinas por Carlos II, ¿no? Con la isla de Guam, que además la gente que sea aficionada a la Segunda Guerra Mundial la conocerá de sobra, ¿no? Porque hubo batallas muy importantes. Todas estas, Guadalcanal, Saipán, todas. Todas hay. Guam, que además al final es una derivación, porque la isla se llamaba San Juan, y el rey incluso se implica mucho, se le da el título de ciudad, ¿no? A la capital de Guam, incluso se pelea en Roma por crear ahí un obispado, ¿no? ¿Se crea un obispado en Guam? No se lleva a crear, pero en esta época no se crea, posteriormente sí, pero sí que se inicia todo este proceso y sobre todo se crea el título de ciudad el título de ciudad se da en tiempos de Carlos II. Y bueno, un poco en América también, en lo que es el sur, también pasa un poco lo mismo. Es decir, es verdad que el Perú vive un periodo un poco más de decadencia. Algunos virreyes dicen que, bueno, principalmente ligado ahora recientemente ha habido un terremoto en Perú. Es una zona bastante compleja en lo sísmico. En esa época también hay terremotos, etcétera. Hay ataques piratas también. Claro, esta es otra cuestión. Si hay tantos ataques piratas, tantos ataques, claro. ¿Por qué? Porque hay riqueza. Porque hay riqueza y atraen. Ese mito de El Dorado seguía existiendo. Además, en esta época también se une lo que es el camino de Guatemala a Yucatán, porque realmente lo que es la Nueva España y el Perú estaban separadas. Ese istmo que hay en el medio era una zona de bosques, montañosa, etcétera. Entonces, claro, se elevan consultas al rey: Majestad, hay que hacer algo porque el comercio aquí se pierde, ¿no? Entonces se inicia esa conquista y se une ese camino real también en tiempos de Carlos II. Que la gente no tenga la imagen de que después de la conquista, etcétera, está todo hecho. No, claro. Sigue habiendo zonas que no han visto el dominio del rey ni probablemente lo verán durante décadas. Entonces, lo digo porque estos mapas de colores que a veces vemos en internet son completamente ficción. Que hay gente que se enfada, ¿no? Pero todo, bueno, un dominio teórico no es un dominio real. Pero en tiempos, hay muy pocos hombres. Por ejemplo, cuando se conquista Nuevo México, que eso también se cuenta en el libro, si van 50 hombres y 100 indios amigos, se dice, en una distancia de 500 kilómetros.
pierden un montón, seguramente. Imagínate, claro. Imagínate podía ser el dominio de 50 soldados sobre un territorio, la gente que ha estado, ¿no?, en Arizona, Nuevo México, es enorme. Entonces, lo digo también porque a veces tenemos que plantearnos, ¿no?, y nosotros mismos, a la hora de pensar qué significa el dominio del rey real sobre un territorio, hasta dónde llega, y sobre todo tenemos que tener en cuenta, salía una orden de Madrid, atravesaba todo el Atlántico, llegaba al primer puerto de México y luego de ahí tenía que llegar a un pueblo perdido dentro de la Nueva España. Muchas veces era aquello de acátese pero no se cumpla. Sí. Bueno, porque cuando eres rey tardas 9 meses en morir, por ejemplo. Eso también le pasó a Carlos II, porque los vasallos de Filipinas se enteraron como un año después de... Sí, efectivamente. De hecho, ahí es muy interesante porque uno de los epígrafes lo llamo el rey vivo pero muerto, no era, o al contrario, muerto pero vivo, que no es que fuese un zombie, vaya, pero evidentemente cuando se muere Carlos II, cuando se enteraron en Filipinas han pasado casi 2 años, en México y en Perú unos cuantos meses, es decir, el gobernador, el virrey, la justicia se seguía impartiendo en nombre de un rey que estaba muerto ya hace meses. Entonces, esto es muy interesante porque nos lleva a aquello de la doble naturaleza del rey. Yo también hablo al principio del libro de los 2 cuerpos del rey. ¿Esto de qué viene? Bueno, lo de los 2 cuerpos del rey viene de un historiador de la primera mitad del siglo XX que se llama Ernest Kantorowicz. Bueno, este nombre tan complicado era judío. Bueno, y él tiene un libro muy importante que se llama Los 2 cuerpos del rey. Es fundamental. Es un estudio de teoría política aplicado especialmente a la Edad Media, Inglaterra, Francia, pero él habla de que la monarquía es eterna, ¿no? Es un poco, hay 2 cosas eternas, la Iglesia y la monarquía. Entonces, el rey y el papa mueren, pero la institución sigue, por aquello de ha muerto el rey, viva el rey, ¿no? Entonces, claro, esto es interesantísimo porque evidentemente el rey ha muerto, pero la institución sigue. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Entonces, esto seguía en esta época, esta mentalidad. Claro, él a esto le pone nombres y apellidos, hace un estudio muy importante, pero en el siglo XVII existía esta mentalidad. Hay un tema Entonces está como el cuerpo institucional y luego el cuerpo real, entiendo. Efectivamente. Es el cuerpo místico que se decía de la monarquía, ¿no? El cuerpo mortal del rey. Incluso si el rey estaba enfermo, la monarquía podía seguir funcionando. Es decir, bueno, de todas formas, el rey, nadie planteó que estuviese enfermo ni que estuviese loco ni nada. No hay ningún momento en el que alguien pretenda derrocar a Carlos II. Igual que pudo haber pasado con la mal llamada Juana la Loca, Juana de Castilla, con un libro también muy bueno en ático, o con... contemporáneo de Carlos II, Alfonso VI de Portugal, que le derrocan porque le declaran incapaz mentalmente. Eso nunca pasa con Carlos II. Insisto, ni mentalmente enfermo ni físicamente enfermo. Entonces, la monarquía, por así decirlo, seguía bien en su cuerpo mortal y en su cuerpo místico. Sí, bueno, y al final un rey con un cuerpo místico, con un cuerpo real, y un rey que también proyecta su cuerpo en el arte. Exacto. ¿Cómo es el rey que pinta y que hace que pinten? Pues justo ahí hablo yo un poco de lo del rey imaginado. ¿Qué significa el rey imaginado? Pues claro, es que estamos en el siglo XVII, no existe Internet, no existe las redes sociales, en fin, no existe la fotografía. Y por lo tanto, esto significa que el 99,9% de sus vasallos nunca vieron al rey en persona. Lo imaginaron ni cómo lo imaginaron. Ni siquiera también a través del arte. Es decir, que al final sí que habla, o sea, del arte, quiero decir, de la pintura. Al final, los retratos de Carreño, igual que pasa con los de Velázquez, los veía un círculo muy pequeño. Por eso se hacían copias y copias de retratos. Por eso también me parece muy divertido, porque en redes sociales giran retratos, no es que el rey fuera un Adonis, pero a veces lo ponen especialmente feo porque hay pintores excelentes, pintores buenos y pintores muy malos. Hacían copias de copias de copias porque todos los ayuntamientos, todas las instituciones querían tener un retrato del rey o cualquier noble que se gustase, entonces hay retratos malos. Pero esto quedaba restringido a un círculo muy pequeño. ¿Cómo conocían realmente los vasallos al rey? Bueno, si tenías la suerte de estar en Madrid o en alguno de los sitios por los que se movía el rey, pues a lo mejor lo veías pasar por la carroza o en caballo unos instantes, ¿no? Normalmente cuando el rey se movía, pues había multitudes, ¿no? Porque claro, en aquella época, lo que hablamos, no había tele, no había internet, la gente se divertía con estas cosas. Viene el rey, pues salimos todos a ver qué pasa, ¿no? A ver los caballos, a ver las carrozas. Pero bueno, la gente conocía al rey como pues, monedas, grabados, las estatuas. En Italia hay una cantidad impresionante de estatuas de Carlos II, sobre todo en el reino de Nápoles, pero también en Sicilia. Entonces, al final, la gente imaginaba cómo era el rey, porque no lo vieron nunca. Entonces, esto es un poco lo que quiero transmitir con esa idea. Pero esto que se llama, a su vez, trasuntos de majestad, ¿por qué? Porque una estatua del rey era como si estuviese el rey en persona. ¿Y esto qué significa?
que si de repente yo llego y le pego una pedrada a la estatua del rey, es un delito de lesa majestad. Estoy como si le hubiese tirado una piedra al propio rey. De hecho, hay casos, ¿no?, de alguien que ha derruido alguna estatua y lo paga con su vida. Esto es interesante, pero también en el libro cuento, incluso cuando se lleva la estatua que se sitúa, hemos hablado antes de que cuando es la revuelta de Messina se arrasa el Senado, y en el lugar donde estaba el Senado se pone una estatua de Carlos II a caballo aplacando la hidra, ¿no?, la rebelión. Entonces esta estatua se funde en Palermo y la llevan en barco hasta Messina, al otro lado de la isla. Entonces cuando sale la estatua de Palermo hay salvas de la artillería como si fuese el propio rey, porque es el propio rey. Esto nos puede parecer un poco ridículo, pero era la manera de hacer presente a un rey ausente. Esto pasa también en América. En América, obviamente, el rey nunca fue América, pero en los palacios reales de Lima y de México, palacios reales no virreinales, era el palacio real y en ausencia del rey gobernaba un virrey. Pero existía una sala del dosel, una sala del trono, en la cual estaba el retrato del rey con el sello real. Es decir, era como si estuviera allí el rey. Por supuesto, si alguien atentaba contra ese retrato, estaba atentando. Claro, si no, también había que tener en corto, ¿no?, la fidelidad. Es verdad que la monarquía negocia mucho con las élites, pero esto es un poco lo de el palo y la zanahoria. Pues esto era un poco lo mismo. Y bueno, ¿y cómo lo veían, por ejemplo, los extranjeros? Sobre todo España en este momento y al rey. Porque sabemos algunos informes bastante negativos, pero no sé si eso es toda la imagen que tienen los extranjeros. No, para nada. O sea, vamos a ver. La imagen que también nos ha llegado y que la gente tiene, ¿no?, hay varias relaciones, todas de embajadores franceses, ¿no? Cuando era pequeño, aquello de que si le supuraba un oído, tenía costras, y aquella famosa autopsia de que el rey solo tenía un testículo negro como el carbón, la cabeza llena de agua, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la imagen que se tiene fuera? Vamos a ver. Claro, pero siendo franceses... Claro, los franceses buscaban... Luis XIV era un potencial, o sus descendientes, un potencial sucesor a la monarquía. Entonces, él está muy interesado en que el rey muriera. Pero, claro, hay otros embajadores... Yo cito mucho embajadores venecianos y parmesanos, que los que trabajabas... Porque además Venecia no es que fuera particularmente favorable a España, ni mucho menos. No, para nada. De hecho, ellos suelen decir que... Nunca hablan de la mala salud del rey, por ejemplo. Sí que hablan de que es una persona delicada, pero en el sentido de que es una persona menuda, bajita, delgadita, pero no en el sentido de que esté una persona enferma. De hecho, los embajadores venecianos pues citan, pues, por ejemplo, que al rey le gusta mucho cazar, que le gusta mucho pintar, que es un buen pintor, dicen uno de ellos, que pinta bien y pinta rápido, dicen los embajadores venecianos. Destacan mucho también su tez blanca, sus rasgos austríacos, pero no es criticándolo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que ese mentón pues, era algo de burla o vergüenza. Para nada, para ellos era un símbolo de orgullo, era la marca, claro, la marca de la casa de Austria. Sí. Habla mucho de su cabellera rubia, debía tener una cabellera rubia bastante impresionante hasta que se quedó calvo, de sus ojos verdes, etc. En fin, lo describen como una Austria... A ver, si es que yo muchas veces digo que si uno ve a Carlos II y ve a Carlos V, tampoco es que haya gran diferencia. Y Felipe II, es verdad que ellos se dejaron barba, no existía el pelo, pero bueno, siempre tenemos esta idea del emperador Carlos, pero bueno, el propio Felipe II también era una persona relativamente pequeñita, es decir, que tampoco pensemos... Claro, las estatuas que tenemos en el Prado, etcétera, todas nos parecen como grandiosas, pero son los reyes a lo divino. Y respecto a la corte, pues mira, yo me quedo con una frase que tiene un enviado del duque de Parma que dice de Madrid, es la gran corte del mundo. O sea, para ellos, es lo que decíamos antes, lo de Lord Money, la gran corte seguía siendo Madrid, no Versalles. Y eso se veía, se respiraba, ¿no? Se veía en la propia etiqueta del monarca, en las obras de arte, en los grandes de España, etc. Al final también era pues como una imagen pues, gloriosa, ¿no?, de la propia monarquía. Tenemos que tener en cuenta que a la corte de Carlos II llegan los mejores pintores, los mejores músicos, los mejores cantantes, cosas que Luis XIV no podía ni soñar. Luca Giordano, Mateuccio, un castrato, Filippo Shore, violinistas, en fin, que es una corte que sigue atrayendo a gente, que se sabe que es una corte importante y rica. Entonces, el rey es el centro de esa corte, es el sol sobre el que gira todo ese sistema, ¿no?, ese cosmos. Eso también se dice mucho en aquella época, se representa al rey como un sol. Luis XIV no era el único rey sol, el primer rey sol fue Felipe II. Felipe II es el primero que tiene una divisa solar. Felipe IV es el rey planeta porque el sol es el cuarto planeta en la cosmografía de la época, y Carlos II también se le representa siempre como un sol sobre el que gira todo. Entonces, que este marketing de Luis XIV precisamente no nos tapen esos rayos y pensemos que la monarquía de España estaba acabada, porque ni mucho menos. Sí. Y a nivel económico, bueno, es cierta recuperación. A nivel imagen, más o menos se mantiene. A nivel militar, ¿cómo se mueve la monarquía de España en este momento? Pues mira,
el ejército de Carlos II seguía teniendo el mismo número de soldados que en tiempos de Felipe II. ¿Y la mayoría eran castellanos o eran de otros territorios? Era un mix, ¿no? Vale. Digamos que... Pero es que la imagen... También ahora existe una corriente historiográfica muy... Los tercios españoles. Bueno, los tercios españoles, porque el rey de España, ¿no? El título principal era rey de España, pero los españoles, ¿cuánto pesaban en los tercios? Depende del momento y depende del sitio donde estemos, pero a veces no eran ni el 50%. Claro. Había italianos. Los italianos, por lo general, solían pesar lo mismo que los castellanos. Había valones, había irlandeses, había escoceses. En Indias tenemos... El sistema es distinto, pero en Indias sí que tenemos, por ejemplo, indios, ¿no? Que están en milicias, ¿no? Que forman parte pues, de estas tropas o de estas fuerzas armadas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo era el ejército de Carlos II? Pues el ejército de Carlos II seguía siendo el segundo ejército más importante de Europa después del de Luis XIV y, por supuesto, de esa gran alianza que combatía Luis XIV, era el principal. Se habla que la caballería de Carlos II es la mejor de todos los aliados. La artillería es la mejor artillería. De hecho, el rey de Inglaterra pide continuamente artillería al rey de España, pide caballos. Los tercios estaban adaptados. Es que no tenemos que tener la imagen estática de los tercios con las picas, ¿no? En la batalla de Pavía, etcétera, etcétera. Esto va avanzando. Los ejércitos españoles se adaptan pues, a la tecnología de su tiempo. Armas de fuego, ¿no? Bayonetas, tenemos estos caballos ligeros, los dragones, etc. Entonces, en este sentido, no es un ejército, ni es ese ejército andraposo que nos han vendido muchas veces, ni es ese ejército anticuado, no, era un ejército que estaba del mismo modo modernizado que toda Europa, era un ejército grande, era un ejército con el cual se debía contar para cualquier cosa, porque el rey de España controlaba los Países Bajos, es decir, la cuña de Europa, igual que hoy los Países Bajos siguen siendo el centro de Europa, en aquella época lo eran. Y bueno, a nivel naval, sí que es verdad que a nivel naval se había perdido parte de la potencia, pero hay, por ejemplo, Christopher Storr, que reseña el libro, ya él mismo dice que España seguía siendo una potencia naval. No era Francia, no era Inglaterra, no eran las Provincias Unidas, pero se mantuvieron intactas las vías de comunicación en el Mediterráneo y con los reinos de Indias durante todo el reinado. Esto es fundamental. Yo al principio del libro también digo que ¿cuál es el gran mérito del reinado de Carlos II? Y eso se dice en 1700 en una obra que se llama Teatro Monárquico de España. Él dice que es más difícil conservar que incrementar, ¿no? Que conquistar. Entonces, claro, conservó las vías de comunicación, conservó los territorios. Luis XIV nunca desbordó realmente a la monarquía, es decir, siempre se le frenó. Pero claro, uno... Cachitos se iba raspando, pero eso es lo que yo te decía al principio. ¿Por qué empecé a estudiar el reinado de Carlos II? Pues a mí me chocaba esto, decía, pero si estaba todo prácticamente igual que en tiempos del emperador Carlos o que Felipe II. Eso significa que... Era un poco la obsesión de Carlos II, conservar todo lo que tenía de manera unitaria, además. Sí. La integridad de la monarquía fue su gran obsesión absoluta. Sí, que eso te habla mucho de su personalidad. Sabía lo que tenía entre manos. Por supuesto. O sea, él es otra de las cuestiones clave de él, es la obsesión siempre por mantener íntegra la monarquía. Sí. No solo una defensa militar, pero incluso en alguna ocasión se le llega a plantear, oiga, majestad, pues mire, tenemos unas deudas con este duque de Parma y le damos un pequeño territorio en Milán, y él siempre se negó. O si entregamos los Países Bajos por otro territorio, los cedemos y nos quitamos. Él siempre se negó en rotundo. La cuestión de los Países Bajos se habla también en el libro, en 1685 se le plantea, ¿no?, ceder los Países Bajos a la archiduquesa y al duque de Baviera, y él se niega en rotundo. Además, ahí él está implicado. De hecho, la imagen que encontraron los lectores de la letra del rey manuscrita precisamente es la respuesta a esa consulta del Consejo de Estado, y verán que es una respuesta bastante larga, y él se niega por completo y se dice que está hasta varias horas, 4 o 5 horas en el Consejo de Estado, implicado completamente. Entonces, él en esas cuestiones que tocasen la integridad de la monarquía se implicaba de lleno, lo cual ya podemos imaginar que evidentemente tonto no era, ni le tomaban por el pito del sereno, que diríamos. Sí, y bueno, realmente, ¿cómo se tomó todos estos tratados de reparto? Que hubo unos cuantos antes de que murieran los... Pues se los tomó bastante mal. Claro. De hecho, hubo un tratado de reparto cuando él era un poco niño, que se mantuvo en secreto, presuntamente, aunque realmente se llegó a saber. ¿Qué es este tratado de reparto, por curiosidad? Bueno, el primer tratado de reparto, que se llama el Tratado de Gremonville, que tiene lugar en el año 68, pues bueno, lo que se pensaba... Se firma entre Leopoldo I, el emperador, y Luis XIV. En el resto de tratados, Leopoldo I nunca accede a los tratados de reparto, pero en este sí, también lo digo porque para que veamos que los tíos a veces te pueden jugar malas pasadas. Claro, estamos en 1668, el rey tiene 7 años,
y se piensa que el rey pueda morir, pero no porque el rey sea una persona enfermiza, sino es que la mortalidad infantil era enorme. Momento, claro, no tenía hijos. Entonces, si muere, ¿qué hacemos? Entonces, para evitar una guerra nos repartimos. Entonces, se repartían una serie, digamos que gran parte de la herencia iba para al emperador Leopoldo, que era, por el testamento de Felipe IV, era legítimo sucesor, estaba segundo, ¿no? Posicionado, o tercero, mejor dicho. Claro, es que la segunda en la sucesión era la hermana de Carlos II, que era Margarita, que casualmente está casada con el emperador. Por lo tanto, la segunda y la tercera opción están unidas. Entonces, un poco, y Francia, para contentarse, pues se queda con algunos territorios en Italia, etcétera, con Guipúzcoa, etcétera. Pero los grandes tratados de reparto tienen lugar a finales del reinado, 1698 y 1700. Y el primero es fundamental. El del año 98 se está debatiendo, o se está, mejor dicho, acordando algo entre el rey Enrique de Inglaterra y Luis XIV, ¿no? Y se acuerda, en principio en secreto, pero se sabe. Y en cuanto se sabe, Carlos II monta en cólera. Eso lo dicen los embajadores. Se enfada tanto que manda a redactar su segundo testamento en el que entrega íntegra la monarquía al príncipe de Baviera. ¿No lo había entregado íntegramente antes? En 1696 hace su primer testamento, pero ahí es porque él está en esa enfermedad que hablábamos antes y se cree que puede morir. Pero aquí lo hace, aquí él no está especialmente enfermo, lo hace porque está cabreado, entonces yo dejo por escrito que todo va al príncipe de Baviera, lo cual no significa que yo no vaya a poder tener hijos, ¿eh? Entonces él está obsesionado con esa integridad de la monarquía, entonces organiza una junta de gobierno, ¿no?, en torno al príncipe. Claro, el príncipe de Baviera era el nieto de su hermana segunda, de Margarita. ¿Y por qué príncipe de Baviera y a lo mejor no otra figura más importante? Bueno, porque por sangre era el más cercano a él. El príncipe Tenemos que tener en cuenta que aquí aún se tenían en cuenta las renuncias de las infantas, es decir, de las dos infantas que fueron reinas de Francia, Ana y María Teresa. María Teresa, su hermana mayor, están excluidas. Y le queda otra hermana, que es Margarita, que es la niña de las Meninas. Esa persona ha muerto en 1673, ha tenido otra hija, que es la archiduquesa María Antonia, que es la que se ha casado con el duque de Baviera. Ella muere cuando, precisamente al poco de dar a luz a este príncipe. Entonces por el testamento de Felipe IV y por cercanía sanguínea, esa es la persona más cercana a él. Era su sobrino nieto y era el bisnieto de Mariana de Austria, ¿no?, que muere en 1696. Y además la gran obsesión de Mariana de Austria era asegurar la sucesión para este niño. De hecho, hay un momento dado que incluso se piensa en traerla a España y pasa una ucronía magnífica, que es que Carlos II muere, viene este príncipe y ella vuelve a ser reina gobernadora de su bisnieto. O sea, hubiese sido una ucronía... Una Farnesio. Sí, una Farnesio total. Total. Y pues, digamos que de esta manera reacciona. Y el segundo tratado de reparto, que se firma ya a comienzos de 1700, claro, a pocos meses de que él muera, ¿esto qué reacción tiene? Pues tiene el segundo testamento de Carlos II, de 2 de octubre de 1700, es una bomba de relojería contra Luis XIV, porque le dice: tú has firmado un tratado de reparto contra Inglaterra, yo te voy a dar toda la herencia a tu hijo, a tu nieto segundo, ¿no? Claro. Entonces, ahora tienes que elegir. Tienes que elegir toda la herencia para tu hijo. Hay inteligencia también suya. Es inteligencia suya. Y, por supuesto, el testamento ni fue falsificado, ni se pensó en el último momento. Hubo meses de debate. Entonces dices, todo para tu nieto o respetas Inglaterra. ¿Qué prefieres? Entonces, Luis XIV ahí tiene que tomar una decisión. De hecho, él cuando llega la noticia, junta un pequeño gabinete en el que está el delfín Luis, está su mujer morganática, que era la Madame de Montespan, y estaba... estaban otros de sus ministros, y se pone todo esto sobre la mesa. Es decir, ¿qué hacemos con esto? Entonces, finalmente deciden... Claro, Francia no gana nada teóricamente territorialmente no gana nada entregando la herencia a Felipe V, porque Felipe V va a ser rey de España independiente. Con el tratado de reparto, Francia, realmente el delfín Luis, que iba a ser luego rey de Francia, incorporaba Sicilia, Nápoles, parte de Guipúzcoa, Rosas, algún territorio por ahí. Entonces, eso implicaba un aumento territorial de Francia, pero aceptando la integridad de la monarquía, Francia territorialmente no gana nada. Por supuesto, gana estratégicamente, gana comercialmente, económicamente, pero no territorialmente. Entonces, el testamento de Carlos II es una obra de ingeniería y es una bomba de relojería que se deja en las manos de Luis XIV, y Carlos II le dice: tú me has estado fastidiando todo el reinado, ahora te lo voy a entregar porque te corresponde, porque Felipe V, una vez que ha muerto el príncipe de Baviera y se anulan las renuncias de las infantas, es su familiar varón más cercano. Que si quieres luego hablamos de eso, pero es un tema fascinante. Entonces, es esa obsesión de él por la integridad de la monarquía. Carlos II, lo debemos decir, lo que guió toda su vida fue mantener intacta la monarquía, entregar a su sucesor una monarquía
en igual medida que la había recibido, incluso ampliada. Realmente la entregó ampliada, ¿no? Porque hubo pérdidas en Europa, sí, pero se compensaron con las ganancias en América con creces. Nuevo México era mucho más grande que el Franco Condado, sí, eso que sí. se pierde. Entonces, la pregunta realmente es, ¿eligió bien Carlos II al elegir a Felipe d'Anjou? Bueno, yo creo que eligió bien porque él eligió... Vamos a ver. Como decía, el debate que se tiene en el Consejo de Estado es, vale, claro, en el testamento de 1698, una vez que moría el príncipe de Baviera, la herencia pasaba al emperador y sus hijos, por lo tanto al archiduque. Sí. Ese testamento, claro, hay unos momentos de impasse que realmente sigue siendo válido. Entonces digo, vale, teóricamente el heredero ahora es el archiduque. De facto no fue así. Prácticamente de manera relativamente inmediata, cuando muere el príncipe de Baviera, hay unos momentos que no se debate sobre el tema porque el rey no quiere hablar. El rey está muy enfadado porque se queja al nuncio pontificio y dice, pero si es que yo soy muy joven, puedo tener hijos todavía. Él creía que iba a tener hijos realmente, lo cual tampoco es nada extraño porque Luis XIV cuando nace se le llama Louis Dieudonné precisamente porque sus padres llevaban 20 años de matrimonio sin hijos y él nace. Entonces Carlos II dice, ¿y por qué no voy a tener yo hijos a lo mejor de sorpresa? Bueno, entonces, ¿fue lo correcto? Bueno, bajo mi punto de vista fue la elección más acertada, ¿no? Y más inteligente y se aplica una razón de Estado. Es decir, él dice, mira, el emperador no va a poder mantener la integridad de la monarquía, que es mi gran obsesión. Pero Francia sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el rey es la ley, ¿no? Se dice que es lex animata. Mucha gente dice, ya, pero las renuncias. Bueno, pero es que Carlos II, la cláusula 13 de su testamento, deja clarísimamente escrito que anula las renuncias de las infantas Ana y María Teresa y que, por lo tanto, según las leyes de estos reinos, que son las leyes de estos reinos, son las partidas de Alfonso X, debe ser rey el pariente varón más cercano, que en este caso corresponde a Felipe d'Anjou. Entonces, él hace toda esa obra de ingeniería, él junto con los consejeros de Estado, anuló estas renuncias, salto los derechos del infante Luis, que va a ser rey de Francia, y del primer hijo del delfín Luis, perdón, y del del primer hijo del delfín Luis, que es el hermano mayor del futuro Felipe V, y nombro a Felipe V, ¿no? Que es el más cercano a mí, y sabemos que Luis XIV tiene el ejército más poderoso, la armada más poderosa, y por lo tanto vamos a mantener esta integridad de la monarquía que me obsesiona a mí, pero que también es capital para el resto de mis vasallos. Los grandes de España estaban también obsesionados con la integridad de la monarquía, porque ¿qué significaba una monarquía que continuase, ¿no? como llevaba estos últimos 200 años? Puestos, virreinatos, gobernaciones, territorios en los cuales ellos tenían estados patrimoniales, matrimonios mixtos. Entonces todo el mundo estaba interesado en que la monarquía se mantuviese íntegra. Y el rey apuesta a lo que cree que es lo más seguro, que es Luis XIV. Hay que tener en cuenta también que el archiduque, el emperador, no tenía armada. O sea, eso significaba entregárselo a Inglaterra y a las Provincias Unidas, que eran herejes. Claro, eso hubiera sido un problema. Bueno, realmente aquí hay dos figuras, por un lado, históricamente muy contrapuestas. Luis XIV, Carlos II. ¿Cuál sería un poco tu visión al respecto? Porque es verdad que una es el culmen del momento de la grandeza de Francia y hay otro que quizá no se ha visto así. Bueno, es que precisamente el gran problema de Carlos II es Luis XIV. Claro. Luis XIV no se puede negar, es un rey enorme, ¿no? de una trascendencia histórica pues, equiparable a la de Felipe II, por ejemplo, o el emperador Carlos. Entonces, claro, un rey que, aunque no sea insisto, yo no hago un ejercicio de leyenda rosa en este libro, o sea, pero también digo que tampoco acepto que el rey fuese ese personaje mediocre que se nos ha vendido, pero tampoco pienso que sea Fernando el Católico ni Felipe II. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Luis XIV sí que es una figura enorme. Entonces, ensombrece a Luis XIV, a Carlos II, ¿por qué? Porque, bueno, pues no solo por ser ese rey sol, sino es ese rey que está implicado en política, que es un rey casi no como ese que describe Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Que es un poco Fernando el Católico. Fernando el Católico, precisamente, que por cierto, Luis XIV desciende de Fernando el Católico, ¿no? Para que veamos esos vínculos de sangre. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación entre los dos? Pues claro, esto no lo podemos negar, es decir, evidentemente Luis XIV pues, es una figura enorme, Carlos II no tanto, entonces evidentemente eso a él le costó mucho, ¿no? Entonces eso se veía también a nivel internacional. En el momento en el que la monarquía a lo mejor necesitaba un rey más efusivo, pues tiene un rey que no es tan efusivo o es tan dado al gobierno como se necesitaría. También, por ejemplo, al rey muchas veces se le echa en cara, oye, podrías ir al frente, ¿no? Como hace Luis XIV. Él tiene alguna intentona de ir al frente en Cataluña, pero al final no pasa nada. Entonces,
claro, los grandes de España veían a ese Luis XIV que iba con su ejército, que iba allí, pues claro, aquello impresiona mucho. Entonces, bueno, al final es un poco, los grandes también son conscientes al final del reinado que se tienen que echar en las manos de Luis XIV, porque evidentemente el resto es apostar a caballo perdedor. Entonces, ellos quieren apostar. ¿Por qué consideran que la Casa de Austria, el imperio, es caballo perdedor? ¿Por qué lo consideran así? Bueno, principalmente un poco por lo que te decía, por el poderío militar, Vale. están muy lejanos. Entre los grandes existe... Los grandes de todos los territorios, de toda la España peninsular. Claro, vamos a ver. Es que el Consejo de Estado está formado principalmente Castellanos. Por castellanos. Sí. Eso es innegable. Es decir, evidentemente cuando hablamos que la monarquía es una monarquía, ahora está muy de moda, ¿no? Policentrista, etcétera, también pluricontinental, tampoco podemos negar que el centro estaba en Castilla. Sí. Los que estaban en el Consejo de Estado, había algún italiano por ahí, pero principalmente eran castellanos. Entonces, había una imagen negativa de la Casa de Austria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo largo del reinado, Leopoldo I escurre un poco el bulto de ayuda. Sí. Es decir, los grandes de España, pero esto ya se tenía idea desde tiempos de Felipe IV, por ejemplo, la paz de Münster de 1648 se ve muy negativamente. Y, por ejemplo, uno de los grandes... ¿Qué se firma en esta paz de Münster? En la paz de Münster, bueno, por una parte está se reconoce la independencia de las Provincias Unidas, pero por otra parte, Francia y el Imperio firman una paz por separado mientras España sigue en guerra contra Francia, ¿no? Entonces, esto a Felipe IV le sienta fatal, era entonces emperador Fernando III, que es el padre de Leopoldo I, y por ahí el que está negociando en aquella época, el que está en la dieta imperial, es el conde de Peñaranda de Bracamonte, que llega hasta tiempos de Carlos II, muere en los años 60, pero él tiene una imagen muy negativa del emperador, de nosotros estamos aportando dinero, estamos ayudando y no recibimos nada a cambio. Y esta imagen subyace un poco entre los grandes. Hay algunos que sí que son partidarios del emperador, por ejemplo el marqués de Leganés, que ha estado mucho tiempo en Milán. Milán es un territorio muy ligado al imperio, está muy cerca territorialmente del Tirol y de Austria, y eso tiene una vinculación más estrecha al almirante de Castilla con el emperador. Pero hay otros grandes que tienen esa imagen de el emperador no nos ha ayudado, en la última guerra prácticamente nos ha abandonado, en la guerra de los 9 años. Es verdad que el emperador manda un regimiento de caballería a Cataluña en 1695, pero se considera que es una ayuda muy pequeña. El emperador, simbólica. Claro, simbólica. El emperador, por otra parte, es... Y monetariamente tampoco, imagino. Y monetariamente es al contrario. Es la monarquía quien ayuda al imperio. Sí, luego hablaremos, por ejemplo, de Viena. De Viena. Todo lo que es durante la guerra contra los turcos, pues es el gran asedio. El gran asedio, quien lleva dinero es el rey de España. Entonces, digamos que persiste esa idea un poco negativa. Y aparte de eso, está lejos, no hay territorio, el emperador está más interesado en Italia. ¿Quién nos puede defender? Luis XIV. Luis XIV en 1700 tiene ya una imagen consolidada, lleva décadas en el trono, se considera que es el gran monarca, entonces se espera que sus nietos reproduzcan un poco a la figura del abuelo. Entonces, bueno, es verdad que se ha mitificado su figura ya en vida del propio Luis XIV, los grandes la tenían mitificada. Y él también, es verdad que en otros territorios le tenían pavor, en los Países Bajos a Luis XIV le tenían pavor porque, claro, Luis XIV está invadiendo los Países Bajos continuamente. Entonces, ahí no es muy bien recibida un heredero francés. Claro, y en los Países Bajos es un lugar que dices... Claro, históricamente como que nos han convencido de que estaba a disgusto la monarquía de España, pero la parte de los Países Bajos españoles de Flandes estaba más o menos satisfecha de estar como estaba. ¿Qué hubieran preferido? ¿Mantener el status quo, anexionarse a Francia o anexionarse a Holanda, por ejemplo? Vamos a ver, los Países Bajos, en el cambio de régimen, evidentemente, lo que comentaba anteriormente, o sea, existe una idea negativa, igual que existe una idea negativa en Cataluña, pues porque son décadas, ¿no?, de guerra contra Francia, y se tiene la idea de que el rey de Francia, y no es una idea, es una realidad, impone y no pacta con el reino. Es decir, en el Rosellón, prácticamente cuando se incorpora a Francia, Luis XIV aplasta todas esas leyes, esas constituciones, y había pasado un poco lo mismo con los territorios que había incorporado en el Franco Condado, el Lille, en los Países Bajos, etc. Es decir, que busca una uniformidad. Entonces ellos temían la figura de Luis XIV y luego también temían las tropas, porque al final uno de los primeros movimientos que se hace cuando Felipe V sube al trono es que se introducen tropas francesas en los Países Bajos. Entonces, ¿qué hubiesen preferido? Realmente yo creo que los Países Bajos hubiesen preferido una continuidad de un modelo más austriaco que de un modelo más francés. Todo esto hay que tener cuidado con los modelos austriacos y franceses, porque esta idea nacionalista es un poco muy del siglo XIX, pero sí que evidentemente existe. Y luego es verdad que hay muchos grandes y muchos, no solo en España, sino fuera, que tienen esa fidelidad a la dinastía. Y aunque hemos hablado que
efectivamente Felipe V tiene esa vinculación austríaca clara. Hay otros que no dejan de considerar que es un francés y que ellos están muy ligados a Viena. Es que también depende de dónde estés. O sea, los grandes de Milán, los grandes de los Países Bajos se sienten más vinculados al imperio por cercanía, no por tradición política, etc. Un grande de España pues probablemente no está tan vinculado a Viena. Entonces, estos factores también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, es muy difícil dar una respuesta general y homogénea. Depende de la familia, depende del territorio, depende del contexto. Había familias en los Países Bajos a los que Luis XIV, al conquistar territorios, habían perdido estados patrimoniales y por lo tanto dinero. Es que todo esto hay que tener en cuenta. Entonces, en esto sí que hay que ir muchas veces a nivel micro. Es difícil dar una visión general de todo. Sí, y luego una cosa que me da curiosidad. O sea, los primeros tratados de reparto básicamente consistían en pegarle mordiscos a la España peninsular. ¿Por qué luego cuando, digamos, pues, se libra la guerra de sucesión y, digamos, a ella se reparten unos territorios van para Austria y otros territorios van para los Borbones, ¿por qué no se le pegaran mordiscos a la España peninsular? Pues es una buena pregunta que tampoco te sabría responder, pero... Es que no deja de ser curioso porque Francia siempre lo ha querido hacer eso. Sí, bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que si bien esa frase de ya no existen los Pirineos que le dice Luis XIV al marqués de Castelldorríos cuando le presenta a Felipe V como nuevo rey de España, esa frase nunca existió, pero sí que tiene una base de realidad. Evidentemente, al ser ahora las monarquías de España y de Francia ser la misma familia, ¿no? Evidentemente, o mejor dicho, la misma dinastía, porque la familia era mucho más grande. La dinastía cambia de apellido cuando muere, digamos, la línea masculina, ¿no? Y salta a la línea femenina. Pero, evidentemente, yo creo que ahí pesa mucho. También hay algún intento de decir, bueno, ¿y por qué no le devolvemos el Rosellón al rey de España, ¿no? Porque puesto que ya somos amigos, pues eso no pasa. Entonces, pero bueno, yo creo que... ¿Se lo plantean los franceses eso? Hay un momento dado que sí que se plantea... al final esas son todas ideas que quedan siempre en nada, pero sí que se dice, oye, a lo mejor se puede restituir el Rosellón a la Cataluña, ¿no? de Felipe V, pero realmente no llega a nada. Entonces, bueno, al final yo creo que va un poco por ahí. Al final, puesto que ahora no hay Pirineos, insistiendo en que esta frase no existe, pues no es necesario pegar esos mordiscos, ¿no? Porque al final lo que claro, en los tratados de reparto lo que se piensa es que, claro, si se va a poner el archiduque en la corte de Madrid, Luis XIV lo que quiere es tener una cabeza de puente por si acaso hay que intervenir. Esa cabeza de puente es Guipúzcoa, por ejemplo, ¿no? Claro. O el puerto de Rosas, donde yo pueda desembarcar mi armada. Pero claro, desde el momento en el que supuestamente somos primos, ¿no? o nieto y abuelo, luego primos, etcétera, pues no tenemos ese problema. Pero cuando sí que se pensaba que el archiduque iba a estar ahí, lógicamente tener una cabeza de puente por si estalla la guerra, lo cual era altamente probable, pues era importante. Yo creo que viene un poco por ahí esta cuestión. ¿Y se puede evitar el estallido de la guerra de sucesión? ¿Es posible que se hubiera mantenido, pues, digamos, bajo dominio Borbón todos los territorios de la monarquía de España, Carlos II? Se podría haber mantenido, sí. Evitar la guerra yo creo que era altamente complicado, porque vamos a ver, el emperador, por supuesto, no reconoce... Creo que jura todos los fueros de todos los territorios. Sí. Felipe V jura absolutamente todos los fueros. Y lo respeta un poco. Y va en la línea de Carlos II, por ejemplo, digamos, imita acciones suyas. Por ejemplo, hay una acción famosa de Carlos II en el que se baja de una carroza para que se suba un sacerdote, que esa es una acción que, por ejemplo, imita a Felipe V un poco diciendo, como tú que dices en el libro, que soy Austria. Entonces, a mí esto... Perdón, es una parte que he hecho, pero... No, pero es muy interesante. O sea, es tal cual. O sea, Felipe V emula a Carlos II con esta cuestión de la carroza cuando viene el Santísimo Sacramento. Felipe V también va a Toledo a adorar a la Virgen o a venerar a la Virgen del Sagrario, mejor dicho. A la Virgen se le venera, no se le adora. Entonces, emula todas estas cuestiones. Está muy implicado también en la defensa de la Inmaculada Concepción. ¿Y se podía haber evitado la guerra? Pues bueno, realmente es complicado porque es que el emperador, efectivamente, como yo decía, él está convencido de que el testamento tenía que haberle correspondido a su familia, ¿no? Que se tenía que haber respetado el testamento de Felipe IV, pero él está interesado especialmente en Milán. Él lo que quiere es que reviertan esos feudos imperiales. En el libro también hablo de la estructura feudal de la monarquía. Él está interesado principalmente en Milán. Milán era un territorio muy rico, ¿no? Era un territorio estratégico, era la puerta de Italia, estaba pegado a Austria, pegado a Francia, ¿no? En ese inicio de lo que había sido el camino español. Y los Países Bajos son capitales. Entonces, realmente es complejo. ¿Se podría haber mantenido la integridad de la monarquía? Sí, pero realmente en el cambio de siglo, del XVII al XVIII, la monarquía de Francia ya empieza a estar exhausta. Luis XIV también está todos los años de su reinado prácticamente en guerra. Entonces, claro,
es el germen, ¿no?, casi de esa revolución francesa que tendrá lugar algunos años después. Las arcas están exhaustas, estás luchando contra toda Europa, hay que priorizar. Claro, mientras Luis XIV pues claro, cambia la cuestión. Sí. En la Guerra de Sucesión, Luis XIV tiene que defenderse. Durante el siglo XVII él ataca continuamente, está atacando y ahora tiene que defender multitud de territorios. Tiene que defender los Países Bajos, tiene que defender Milán, tiene que defender la propia Francia, tiene que defender España. Entonces, claro, esa multiplicidad de frentes al final, lógicamente, empieza a hacer mella y hay un momento dado en que colapsan. Hay una serie de derrotas que colapsan. A partir de 1706, 1707 se pierde Italia, se pierde los Países Bajos. Claro, es realmente muy complicado mantener intacta la monarquía cuando luchas contra todo el mundo. Yo creo que la única manera realmente de haber evitado la guerra hubiese sido esa aceptación del tratado de reparto, pero eso no era aceptable en un cierto punto ya. Es decir, al final, una vez que tú haces de la integridad de la monarquía, pues, o por así decirlo, aceptas la tesis de Carlos II de la integridad de la monarquía, tú ya no te puedes bajar de ese burro. Entonces, bueno, al final las pérdidas territoriales son pérdidas militares, es decir, lo único que se entrega en Utrecht es Sicilia. Sicilia nunca se pierde y bueno, se conserva. Luego se retoma después. Se retoma después, etcétera, etcétera. Entonces, era realmente complicado, era una situación muy, muy, muy difícil y claro, por mucho que fueses Luis XIV, además ya no era el Luis XIV de los años 70, ya era un señor mayor, ya no acudía al frente y lo que decía, unas arcas que estaban bastante exhaustas. Entonces, bueno, al final yo creo que se hizo lo que mejor se pudo, pero por desgracia para la monarquía no se pudo mantener finalmente esa integridad. Así que se mantuvo una integridad en los reinos de España y en las Indias, y eso no significa que la España del siglo XVIII, porque eso ya sería hablar de otras cuestiones, fuese una España decadente, ni mucho menos. La monarquía española del siglo XVIII sigue siendo una potencia de primer orden, absolutamente. Sí. Y ahora, ya no tanto de la monarquía de España, sino España como España peninsular, etcétera. ¿Crees que le vino bien perder estas partes, sobre todo Países Bajos, que Italia más o menos se extindiera, luego volvió a estar bajo control, pero era un control de una rama lateral? ¿Crees que le vino bien a España como país, como tal, haber perdido estas partes y haber mantenido América? ¿O crees que...? Bueno, a ver, esto al final son opiniones personales. Es verdad que durante el siglo XVII en muchas ocasiones se debate, ¿no?, sobre abandonar los Países Bajos, sobre si España debería centrarse solo en el ámbito peninsular, ¿no?, un poco volver a esos reyes católicos en el ámbito mediterráneo, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que el sentido de que, lógicamente, no tener que invertir militarmente en los Países Bajos, no tener que invertir militarmente en Italia, hace que sí que se puede invertir más en la propia Castilla, en la propia modernización de la Armada, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hay un beneficio. Probablemente de la otra manera hubiese habido un beneficio igualmente, pero sí que, lógicamente, teniendo en cuenta las coyunturas y cuáles eran, pues teniendo en cuenta todo esto, se gestiona bien. Se dice, vale, ahora todo este dinero que antes, por así decirlo, teníamos que exportar y teníamos que dedicar a la defensa de estos territorios, ahora vamos a dedicarlos a modernizar los ejércitos, modernizar las armadas. Eso se lleva a cabo, se crea una flota impresionante, aunque el germen ya está en tiempos de Carlos II, pero se crea una flota absolutamente impresionante, capaz de combatir con la de Inglaterra o con la de Francia, lo cual es verdad que esto no estaba tan así en tiempos de Carlos II. Y el ejército realmente es una potencia absoluta, es decir, ya en tiempos de Felipe V se mandan tropas a Italia, se ponen 40.000 hombres en Italia en una operación anfibia impresionante, se reconquista Orán, que se había perdido durante la Guerra de Sucesión, se ponen 32.000 hombres en Orán, es decir, que por eso digo que esa imagen a veces negativa no es tan así, y lógicamente hay una recuperación económica también en Cataluña, es decir, que en Cataluña y Aragón, que habían empezado en tiempos de Carlos II y se había finiquitado un poco con la Guerra de Sucesión, retoman nuevamente este crecimiento económico. Entonces yo creo que en ese sentido, ese volver a mirar al área peninsular y volcarse hacia el mundo atlántico, pues tiene una repercusión positiva. Insisto, la España del siglo XVIII es una potencia. No debemos pensar que es una España decadente y lo que sucederá ya en tiempos de Napoleón es una coyuntura completamente distinta a esta y que pilló por sorpresa a todo el mundo. Un poco así como con intención polémica, ¿crees que Felipe V fue digno sucesor de Carlos II? A ver, Felipe V yo creo que fue el sucesor que debía ser, ¿no?, por sangre, y yo creo que sí fue digno sucesor. Es verdad, Felipe V sí tuvo problemas mentales, cosas que no tuvo Carlos II. Es evidente que él tenía una enfermedad mental que fue degenerando con el paso de los años, pero el Felipe V, inmediatamente sucesor de Carlos II, yo creo, fue un rey muy amado, lo he dicho en otros contextos. Ahora es una figura que está muy demonizada, ¿no?, un poco por el contexto político actual, etcétera, pero claro,
no debemos dejarnos nublar por el contexto político y la situación actual, y tenemos que ver que Felipe V fue el primer rey realmente que se puso al frente de sus tropas. Me dirá alguno, el emperador Carlos está en Milberg. Bueno, el emperador Carlos en Milberg estuvo en la batalla. Estuvo dirigiendo, era un general. Le hicieron un cuadro también. Claro, le hicieron un cuadro, pero Felipe V estuvo realmente, estaba, si se me permite, estaba un poco loco, se lanzaba, de hecho le criticaban, Majestad, usted no puede lanzarse, no tenía ni siquiera hijos, es que es un riesgo que el rey... De hecho, cuando un rey iba a la batalla, el propio Luis XIV no se pretendía que el rey estuviese allí disparándose o dándose con la espada con la gente, simplemente era un poco para animar a las tropas, era un general, de hecho, ni siquiera se pretendía que él dirigiese la batalla, porque para eso ya estaban los generales, el rey era animar a las tropas, está el rey, que el rey nos vea, ¿no? Entonces, exacto, un poco. Y Felipe V va a las batallas y se mueve por Castilla, duerme en tiendas, está con los soldados. Eso no se había visto. Entonces, eso genera un vínculo muy estrecho. Y de hecho, cuando Luis XIV abandona España en 1709, dice, hay que firmar la paz, no, tú no te preocupes que te ponemos de rey de Nápoles, y hasta él dice que no. Dice que él daría hasta la última gota de su sangre por el último soldado español que estuviese defendiendo su trono. Entonces, claro, esto evidentemente no cuadra con esa imagen que nos pintan de un Felipe V que odiaba a los españoles, Borbón francés. Se acaba convirtiendo en un rey de España muy amado. Es verdad que luego tiene unos problemas mentales que van degenerando, pero tiene la suerte de que tiene una mujer muy buena a su lado, porque a veces no solo es el rey, sino es quien tiene al lado, y por supuesto él tuvo a Isabel Farnese, que por cierto era sobrina de Carlos II, porque era sobrina de Mariana de Neuburgo, que es una mujer grandiosa. Entonces se compensaba el problema del rey. Que tuvo suerte en la vida ella. Sí, tuvo mucha suerte. Sí. Era la última de su dinastía, un ducado muy pequeño, y acabó siendo la reina más grande de la cristiandad. Y evidentemente tener a una señora como ella al lado, tú podías estar loco, pero ella, no te preocupes, que o sea, incluso en esos momentos de absoluta locura en las que él trabajaba de noche, incluso se creía una rana, esto es verdad también, pues ella estaba ahí manteniendo toda la monarquía. Entonces, también porque Isabel Farnese también tiene una leyenda negra, porque al final todo esto es un poco misoginia, también mujer, tal, bueno, en fin, extranjera, entonces, pero es una señora que supo estar, estuvo siempre y mantuvo, y si ella no hubiese estado, Dios sabe qué hubiese pasado con la monarquía. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál crees que es el mito más delirante sobre Carlos II que tú has escuchado y que dices, esto es un mito absoluto? Bueno, a ver, yo es que veo cosas... Ahora con el tema de las sías es impresionante. Bueno, sí. Sí. El tema de las sías, vi recientemente un vídeo de Carlos II cojeando, casi arrastrándose por el suelo. Bueno, Carlos II sabía andar, montaba a caballo, por supuesto no estaba loco. Luego, claro, da mucho morbo aquello de la última autopsia, que en el libro yo demuestro que no se le hizo una autopsia, ¿no? Es decir, que al final se embalsama el cadáver porque, lógicamente, pues, el cuerpo se expone, ¿no? Un poco la imagen, para que la gente se haga una idea, ¿no? Como los papas ahora que los exponen cuando muere y tal, pues con el rey se hacía lo mismo. Entonces, esa autopsia como tal no existió, esa descripción, yo digo, es una descripción finalmente que tiene que ver con el cadáver cuando están haciendo este proceso. Entonces yo creo que el mito más delirante principalmente es el de la mala salud del rey, de que el rey era estúpido, de que el rey... Vivió casi 40 años, ¿no? Vivió casi 40 años, vivió más que el cardenal infante, que don Juan de Austria, por ejemplo. Vivió casi lo mismo que Felipe III y Luis XIII, perdón. Es decir, que sí, murió joven, pero no tan joven. Es decir, que el reinado de Carlos II son 35 años. Reinó más que Isabel la Católica y Franco estuvo 35 años. Sí. Y seguramente tuvo mejor impacto Carlos. Sí. O sea, lo digo porque hay gente que también dice, la dictadura franquista duró mucho, los mismos años que Carlos II. O sea, que son dos generaciones que estamos hablando que estuvieron bajo el rey. Entonces yo creo que un poco el mito más delirante es que pervive, aparte del de los hechizos, que puede tener una cierta base, es lo de que el rey estaba enfermo y que el rey estaba loco. El rey ni estaba loco, ni estaba enfermo, ni era una persona triste, en fin. Invito a la gente a ver vídeos de ella en TikTok de estos y ver de lo que hablo. Es que hay absolutas locuras. O sea, cosas... Bueno, ya la puedes hacer tú el vídeo y hacerlo bien. Exacto. No soy tan manitas con estas cosas. Pero sí, bueno, ya esta sí que es la última. Si tuvieras que darle al lector una razón para ir a la librería, comprar este libro, leerlo y disfrutarlo, ¿cuál sería? Bueno, yo lo que digo es que yo he escrito el libro que a mí me habría gustado leer. Entonces, en ese sentido estoy muy tranquilo porque creo que trato la persona del rey, pero trato además un montón de temas que yo me preguntaba, ¿no? Desde esa curiosidad cuando era más joven de ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? Entonces yo me pregunto, me desafío a mí mismo sobre estas cuestiones, ¿no? Y además creo que se plantea un poco el estado de la cuestión y se trata un poco de rebatir con fuentes. Es decir, hay un aparato bibliográfico inmenso. Hay un aparato bibliográfico y archivístico importante. Sí.
hay un trabajo de archivo importante, la verdad. Son muchas horas de trabajo y pocas horas de sueño. Bueno. Pero la verdad es que muy orgulloso. Pero bueno, yo principalmente digo eso. O sea, yo creo que van a descubrir el rey tras ese mito, ¿no? Pero no insisto, no bajo un punto de vista de leyenda rosa. Creo que he tratado de ejercer el máximo rigor que he podido, insisto, y sobre todo es escribir lo que yo hubiese querido leer de cualquier otro autor que hubiese tratado de la figura del rey de manera biográfica, porque, insisto, hay una parte biográfica muy importante y por eso el libro se llama Yo el Rey, ¿no? Porque, insisto, creo que hay muchos libros de Carlos II, pero nunca se había puesto al rey en el centro mismo del estudio. Entonces, esperemos que a los lectores les gustan y por lo menos lo perciban como lo he percibido yo. Seguro. La verdad que es un auténtico placer tanto hablar contigo como pues leer este libro, Yo el Rey, la auténtica historia de Carlos II, el rey y el reinado detrás del mito. Un placer, Alberto. Muchas gracias. Aquí estamos.